La integridad del hombre se mide por su conducta, no por su profesión. Juvenal. Comenzamos. Y comenzamos, como no puede ser de otra manera, como todas las semanas, dándoles la bienvenida a mi canal. Soy Katiuska Romero y hoy tenemos uno de esos programas especiales. Tenemos una situación inédita en lo que es América Latina. En estos momentos, lo que es Ecuador, Guatemala, se encuentran en una situación complicada a nivel social. Todo esto tiene una explicación astrológica y por eso me he decidido hacer el programa de hoy. Unas predicciones para Colombia, Ecuador y Guatemala. Pero ya sabéis que no podemos comenzar este programa sin darle la bienvenida a todas esas personas que se suscriben diariamente a mi canal de YouTube y a las que no, os invito a que podáis hacerlo. Aquí les dejo el enlace de @Katiuska Romero Tarot y Astrología en mi canal de YouTube para que os suscribáis, le deis a la campanita y YouTube se encargue de anunciarte cuando yo tenga un nuevo vídeo colgado en mi canal. También para todas esas personas que me seguís por las redes sociales y a las que no, os invito a que podáis hacerlo. Aquí les dejo el enlace de @Katiuska Romero Tarot en Instagram y Facebook. Y ya sabéis que ese número de teléfono es un número de teléfono directo a mi oficina, donde podéis llamar o escribir desde cualquier parte del mundo y pedir la información que necesitéis. También para todas esas personas que me seguís por mi canal de Telegram, y a las que no, os invito a que podáis hacerlo. Aquí les dejo el enlace de @Katiuska Romero Tarot y Videncia en mi canal de Telegram. También por la red social Twitter y TikTok con @Katiuska Romero Tarot, pero es en este número de teléfono, es el único número de teléfono más 34 650 600 482. Ese es el único número de teléfono de la oficina de Katiuska Romero, donde podéis llamar o escribirnos desde cualquier parte del mundo porque es un número de teléfono de WhatsApp. También podemos dejarle también aquí el correo electrónico asistente katiuskaromerotarot@gmail.com. Ese es el correo electrónico de la oficina donde podéis escribirnos para pedir información sobre los cursos que aquí impartimos, al igual para dejar la información que necesitéis. Vamos a comenzar este programa como siempre lo comenzamos, enviando fuerza, luz y amor al planeta, a esos lugares donde más se necesita. Vamos a enviar toda nuestra fuerza y toda nuestra luz a todas esas personas que de una u otra manera lo pasan mal alrededor del mundo, para esas personas que no tienen hogar, para esas personas que no tienen que comer y para todas esas personas que están pasando necesidades alrededor del mundo y también por la situación de la guerra. Vaya para ellos toda nuestra luz, toda nuestra alegría, energía y por supuesto la bendición de Dios para que los ayude a salir de todo este trance. Vamos a saludar a mis seguidores alrededor del mundo. Quiero enviarle un beso muy grande a Diana Bejarano en Colombia, a Raquel Mancilla en Argentina, a Grecia Rosales en Venezuela y a Gisela Morales en España. Para todos ellos, un beso grandote. Gracias por vuestro cariño, gracias por vuestro amor. No me canso de leerlos, todo lo que me escribís, todo el cariño que tenéis y se los agradezco desde mi corazón. Al igual manera quiero nuevamente hacer el llamado. Katiuska Romero Tarot y Astrología no pide donaciones de ningún tipo hasta estos momentos. No pido donaciones ni para orfanatos, ni para enfermos, ni para ningún tipo de concurso, no. Lo expliqué hace 1 o 2 programas anteriores y lo vuelvo a decir nuevamente. Tenemos a esas personas que están enviando mensajes en mi nombre y no es cierto. Cuando yo tenga que pedir una colaboración para una persona enferma, para niños, para fundaciones, yo misma haré un vídeo y ustedes lo sabrán de mi boca. Por los momentos, sí agradezco que por favor cualquier comunicación que reciban por parte de alguien que se hace pasar por Katiuska Romero Tarot y Astrología, que tenéis que ver el nombre que está en inglés, se dice Katiuska Romero Tarot en Astrology. Y ustedes entran a ese enlace y es una página que no tiene ningún vídeo. Entonces ya por allí podéis ver que es una estafa. ¿De acuerdo? Así que lo vuelvo a repetir.
no hagáis caso. Inmediatamente hacéis una captura de pantalla y nos las enviáis a nosotros para que nosotros podamos actuar en contra de todas estas personas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por eso. Bueno, vamos a comenzar con este programa especial que tenemos el día de hoy. Tenemos un programa bastante largo, extenso, porque no ha sido fácil hacer predicciones para Colombia. He hecho para Colombia, para Petro, para Ecuador, he hecho 0 grado de Ecuador, también los tránsitos de Ecuador y de Guatemala. Situaciones completamente diferentes, pero que a la final van al mismo punto de partida. Hace algún tiempo yo dije que cuando todos estos países que tienen gobiernos de este socialismo científico del siglo XXI, donde el populismo ganó partida desde hace ya algún tiempo, era por la entrada de Neptuno en el signo de Piscis. Pues Neptuno está en su casa y por lo tanto está cómodo y él está haciendo de las suyas. A medida que Neptuno va alejando de su casa de Piscis, todos estos gobiernos van empezando a caer. Ya tenemos el primero, lo que fue Argentina. Ecuador también se libró de las garras del correísmo nuevamente. Y ahora nuevamente Guatemala en ebullición. Pero quiero dejarles aquí el enlace del vídeo que hice en el mes de octubre, precisamente para el eclipse solar anular más importante de esta década, donde allí en ese programa decíamos que los países más afectados por la sombra del eclipse iba a ser parte de Centroamérica. Precisamente ese punto rojo estaba en el centro: Guatemala, México, Costa Rica y Panamá. Ya estáis viendo lo que sucede en Guatemala y esto va a continuar, por supuesto. Y luego en Ecuador dijimos que la sombra también tocaba a Ecuador, al igual que tocaba a Bogotá en Colombia. Y tocó, por supuesto, a México. Eso fue unas semanas después, cuando hubo ese terrorífico huracán en México. Ahora estáis viendo lo que está sucediendo en Texas. Texas ha sufrido una situación de frío impresionante, lo que está sucediendo en Estados Unidos, y esto se debe precisamente a esa sombra de ese eclipse que ha impactado directo en estos países. Pero unido a eso también tenemos que ver que el ciclo que se va a formar en Tauro de la conjunción de Júpiter con Urano formará también todas estas situaciones. ¿Por qué? Hay una situación bien complicada que se formará y afectará directamente a estos 3 países, como lo son Ecuador, Guatemala y Argentina, porque los 3 tienen ascendente en Libra. Y al estar teniendo este mismo ascendente, comparten mucho de lo que son los tránsitos que han venido viviendo desde hace ya algún tiempo. Júpiter y Urano en conjunción harán que caigan estructuras, hayan caídas de gobiernos, crisis en todas partes, recesiones, implementación de tecnología a más no poder, porque Urano rige todo lo que es la tecnología. Y en conjunción con Júpiter, que es el gran expansor, por supuesto, esto se expandirá a niveles no conocidos. Pero también Urano es la Tierra. En la mitología, Urano era la Tierra. Y todo está en un signo de tierra como Tauro. Todo lo que tenga que ver con problemas atmosféricos o meteorológicos va a ser afectado. Esta conjunción se formará en octubre y allí vais a notar todo. Ahora ya se está sintiendo como huracanes, nevadas, todo esto será a magnitud. Todo lo que está pasando en Ecuador es consecuencia de la situación que está viviendo con esa conjunción que aún no se ha formado, pero sí está en tránsito. ¿Por qué? Porque Ecuador, Argentina y Perú lo vivirán en la casa 8, que es la casa de las grandes transformaciones, de la muerte, pero también del caos, de muchos caos y de situaciones extremas.
Entonces eso lo vamos a analizar ahora para que podáis entender lo que está sucediendo en estos países y por supuesto todo lo que sea populismo comienza a caer o se comienza a disolver con la salida de Neptuno de su casa Piscis. Vamos a ver primero que nada. He querido comenzar con esa frase maravillosa de Juvenal porque es realmente cómo se miden las personas por su conducta y no por su profesión. Nosotros los seres humanos tenemos esa mala costumbre de mirar a una persona por lo que tiene o por lo que es. El don, el doctor, el ingeniero, no señor. Porque ese don, ese doctor, ese ingeniero puede tener una conducta malísima y la persona con menos educación, con su conducta intachable, es allí donde se mide la integridad de cada quien. Vamos a analizar 3 países latinoamericanos por todo lo que allí está sucediendo y por supuesto lo que falta por llegar. Vamos a analizar a Colombia, Ecuador y Guatemala. Vamos a comenzar con Colombia, que aquí les voy a dejar el gráfico y lo primero que vamos a hacer es un análisis de la revolución solar de Colombia para el año 2024 que comienza el 19 de julio. Y lo primero que me llama la atención, como no podía ser de otra manera, es Plutón en la casa 12 angular, siendo el planeta más importante de la revolución solar de Colombia. Aquí les dejo el enlace del programa El eclipse anular de Sol y las consecuencias para el mundo para que podáis ver lo que allí ya hablamos de los países más afectados con este eclipse, al igual que el programa de las predicciones mundiales del mes de diciembre, que aquí también les dejo el enlace, donde hablamos y analizamos la revolución solar de Joe Biden, diciendo que este señor iba a atacar a algún país. Y así ha sido. Y en estos momentos el ataque ha sido directamente a Yemen, con todo lo que allí está sucediendo en ese cuerno maléfico en África por donde tienen que pasar todos estos cargueros. Y por supuesto esto va para largo. Vamos a hablar de Plutón y la transformación que está sufriendo Colombia con ese Plutón en la casa 12 angular. Las casas angulares son las casas la 1, la 4, la 7, la 10 y la 12. Esas casas, perdón, la 1 no, las 4, la 7, la 10 y la 12. Esa casa angular donde está Plutón es una casa súper complicada porque la casa 12 es la casa de los encierros en policías, en manicomios y en cárceles. También es la casa de los enemigos ocultos y es la casa de las enfermedades graves. Allí, en esta revolución de Colombia, Plutón queda angular en esa casa, como podéis verlo en el gráfico. Plutón es la muerte y la transformación. Y la casa 12, como les expliqué, es la casa de los enemigos ocultos y de los encierros en cárceles, en manicomios y en hospitales. Plutón a su vez está haciendo una oposición aplicativa al Sol en la casa 5. La casa 5 es la casa del Parlamento o del Congreso colombiano y el Sol representa a la autoridad de cualquier país, bien sea presidente, rey, todo lo que sea la autoridad de ese país. En este caso es Gustavo Petro. Definitivamente la estadía de Petro en este gobierno comienza a complicarse. Y tengo que decir que su situación comenzará a complicarse más poco a poco de lo que está en estos momentos. Todo lo que toca Plutón lo transforma o lo mata y suele ser muy doloroso, así que tenemos dos vertientes. Una puede ser la moción de censura en la que pueda actuar el pueblo o todo lo que sea la oposición para intentar sacarlo del gobierno, y estando Plutón allí, por supuesto que esto no va a ser fácil ni para Colombia ni para el mismo Petro, porque esto va a ser doloroso, esa transformación que va a comenzar a sufrir Colombia por medio de este Plutón en esta revolución solar a partir de julio. Tengo que decir también que la otra variante es
la segunda variante es la salud, de la que vengo hablando desde hace un rato largo, de Gustavo Petro. Esto es algo que por los momentos no ha salido a la luz, pero ese Sol en oposición a Plutón puede darnos una enfermedad. Recuerden que la casa 12 es la casa de los encierros en hospitales y en las cárceles. O sea que pueden haber allí dos vertientes, cárcel o hospital. Por otro lado, Urano y Marte en la casa 3, la casa de todo lo que sucede en la calle. Se vienen días complicados para Colombia a partir de julio, donde la gente o el pueblo estará en la calle. Lo que más me llama la atención es Marte en conjunción con Urano, que es el caos, y Marte la guerra, y también representa a los militares. Días oscuros para el pueblo colombiano, protestando y saqueando y creando el caos. Además, esa conjunción se encuentra haciendo sextil con el mismo Sol, igual Petro en la casa 5, la casa del Congreso. Amanecerá y veremos, pero son días duros. ¿Por qué? Porque un Marte en la casa 3 también habla de armamento. Entonces podremos tener situaciones que tengan que ver nuevamente con atentados en el pueblo colombiano. Esto es algo que está en el tapete y lamentablemente tengo que decir que puede suceder. He hecho también la revolución de Petro para compararla con la revolución de Colombia. Aquí les dejo el gráfico de la revolución de Petro, que comienza ahora en abril, con el nuevo año astrológico también. Como siempre, Plutón protagonista en la casa 11. La casa 11 es la casa de popularidad de este señor, haciendo cuadratura con el Sol, para que veáis nuevamente cómo están unidas las dos cartas. Petro en su propia carta de la revolución solar, así como en la revolución solar de Colombia, está ese Sol haciendo esa oposición con Plutón. Toda esa popularidad, no es nada fácil lo que tiene el señor Petro este año cuando comience su revolución solar en abril. Toda esa popularidad que adquirió en su campaña empieza a decaer, y más con esa luna en la casa 6 haciendo oposición al ascendente. La luna representa al pueblo y la casa 6 es la casa de la salud y del trabajo. Una cosa muy importante, Saturno, Marte y Neptuno en triple conjunción en la casa 1. La casa 1 es de quién es él, su personalidad. Y aquí comenzará a aflorar la verdadera personalidad de este señor. Ese Marte haciendo cuadratura al medio cielo, estará bastante guerrero y con la posibilidad que en medio de toda la protesta o gente en la calle saque el ejército a la calle. Y sobre todo va a estar muy peleón y severo, donde tendré episodios de tirano y sobre todo con mentiras y engaños. Ahora, esto con respecto a lo que es Colombia. Ahora vamos a analizar lo que es Ecuador, todo lo que allí está sucediendo. Y lo primero que vamos a analizar es los tránsitos de Ecuador, que aquí les voy a dejar el gráfico. Y lo primero que vemos es los tránsitos que tiene en estos momentos Ecuador, y podéis ver esa T cuadrada que se forma desde el medio cielo a la casa 12 y a la casa 6, donde está Plutón y Venus. También podemos ver que Urano está transitando por su casa 7, que es la casa de los enemigos declarados de Ecuador. Allí Urano transitando y detrás viene Júpiter. En el mes de abril, estos dos planetas se encontrarán y estarán prácticamente en esa casa 8, iniciando una transformación sin precedente en el pueblo colombiano. Lo que ha sido ya no será. Y esa transformación, por supuesto, la casa 8 es la casa de la muerte, de la transformación, de los dramas y de las situaciones que terminan por desaparecer. Allí se formará un nuevo ciclo de Júpiter-Urano y eso hará, por supuesto, que todo cambie en Ecuador. Tenemos que ver que
todo esto viene sucediendo para Ecuador porque Plutón, desde el año 2008 que entró en Capricornio, está transitando entre la casa 3 y la casa 4 del pueblo ecuatoriano. Ahora mismo, si podéis fijaros en el gráfico, Plutón está justo encima de la casa 4, la casa del hogar, de la tierra, de todos los ecuatorianos, donde también está el Sol, y dentro de esa casa 4 está Urano y Marte. Tengo que decir que es una situación muy complicada, porque la Luna es el pueblo y Plutón es la muerte y la transformación, y está transitando justo en el hogar de todos los ecuatorianos. Esa transformación, por supuesto, es bastante dolorosa, y esta situación que vive en estos momentos Ecuador, por supuesto que continuará, y más con esa nueva conjunción que está a punto de abrirse en abril entre Júpiter y Urano. Es difícil, tengo que decirlo, y por supuesto crisis, recesiones, caídas de gobierno sin previo aviso, y por supuesto de personas, y transformaciones a través de la naturaleza, de todo lo que tenga que ver inteligencia artificial. Es una situación que viene para el mundo y que todo el mundo lo tiene que vivir, porque lo tenemos en nuestra carta en alguna parte, y para eso siempre digo lo importante que es tener una carta natal, analizarla, el saber por qué, y cuando tenemos una carta que podemos analizar los tránsitos, allí podemos ver cómo se pueden evitar ciertas situaciones. No todo, porque los planetas no los podemos mover, y cuando nosotros estamos viviendo este tipo de tránsitos en nuestra carta es porque realmente nuestro espíritu necesita aprender, y eso son las lecciones que nos dan los planetas. Ahora vamos a analizar otro gráfico que hice para Ecuador, que les voy a dejar aquí, y es el 0 grado de Aries para Ecuador, que comienza en marzo. Y como podéis observar en la carta, lo más llamativo es ese stellium que se forma en la casa 10, en el medio cielo, la casa de todo lo que se exhibe del gobierno de Ecuador, donde se encuentran 4 planetas: el Sol, que representa a su gobernante Daniel Noboa, Neptuno, Venus y Saturno. Él se encuentra haciendo un sextil aplicativo a Plutón en la casa 9, que está angular. La casa 9 es la casa de todo lo que viene de afuera de las fronteras ecuatorianas. Este presidente va a destacar notablemente este año por su coraje al hacerle frente a todo esto que viene de afuera de su país. Y esto realmente puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque en estos momentos Ecuador está tomado por varios grupos de delincuentes, ¿no? O organizaciones como son narcotráfico, el Tren de Aragua y el AMPA común, que se han hecho de las calles de Ecuador. Y por supuesto, este señor está haciendo frente a todo esto. Venus, el planeta del dinero, en la casa 10, haciendo cuadratura al ascendente. Y esto, por supuesto, puede provocar bastantes problemas económicos a lo que es la situación ya de lo que está viviendo Ecuador. Pero ese Venus también representa a una mujer, y una mujer que va a tomar mucho protagonismo en los próximos tiempos en Ecuador. Marte, casi justo en el medio cielo, indicando que la situación de Ecuador continuará. Y el ejército, que será también protagonista, estará en la calle o permanecerá en ella para intentar controlar un poco la situación. Tengo que decir que la situación es muy difícil, ya que Plutón va a estar allí en la frontera de Ecuador, que habla de armamento, bombas, atentados y grupos armados que intentarán nuevamente tomar el control. Marte se encuentra haciendo doble cuadratura a Urano y al ascendente.
Esto indica violencia en las calles, muertes, sucesos inesperados y mucho derramamiento de sangre del pueblo ecuatoriano, que es quien va a pagar las consecuencias de los malos gobernantes y de estos grupos que han tomado el poder en Ecuador. Esperemos que este presidente intente frenar el avance de estos grupos y ponga en práctica ideas de su homólogo Bukele, que pudo controlar a uno de los grupos más sanguinarios que podían existir. Pero no será nada fácil por los intereses económicos de estos grupos armados y narcotraficantes que se han apoderado de las calles y del pueblo ecuatoriano. Y la verdad es que lo siento mucho por todo lo que tengan que vivir, pero están ante un proceso bien complicado astrológico y, como lo dije en mi vídeo del eclipse, la sombra del eclipse también pasaba por allí. Ahora vamos a analizar la situación de Guatemala, un país centroamericano donde estaba el epicentro de ese eclipse, donde la sombra pasaba directamente por allí. Y si mal no recuerdo, cuando abrimos las cartas que preguntamos por Guatemala, la carta fue la carta de la torre. Y eso indica todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Vamos a analizar la revolución que le voy a dejar aquí del año 2023-24 de Guatemala, que comenzó en septiembre y tendrá vigencia hasta septiembre del 2024. Y lo primero que me llama la atención es Plutón angular en el grado 28,2 en la casa 3, la casa de todo lo que sucede en la calle. Plutón es uno de los protagonistas de Guatemala de este año. Además, recordar que en mi vídeo del eclipse anular de hace casi 3 meses expliqué muy detalladamente cómo este eclipse impactaba de lleno su sombra sobre Guatemala, y los efectos lo veríamos a partir de ese momento y se prolongaría en el tiempo de aproximadamente 6 años. Todo lo que sucede en la calle de este año, con saqueos, protestas y gente en la calle creando el caos, va a ser Plutón haciendo cuadratura a los nodos lunares, sextila Neptuno y trígono a la luna, que es el pueblo. El Sol, que es el gobernante del país, el nuevo gobernante, se encuentra en la casa 11, que representa la popularidad de este señor, y se encuentra haciendo una oposición a Neptuno en la casa 5, la casa del Congreso o Parlamento guatemalteco. Ese Sol también se encuentra haciendo trígono a Urano en la casa 7, la casa de los enemigos declarados de Guatemala y de los socios. Tenemos un Sol muy mal aspectado, pero puede salvar un poco estos meses. A los primeros meses de gobierno, ese trígono con Júpiter, que lo puede ayudar al presidente a crear o desarrollar un poco de liderazgo dentro del país para que pueda continuar en el poder. Por otro lado, Saturno, el planeta del karma y de las restricciones, se encuentra angular en la casa 4, la casa de la tierra y del hogar de los guatemaltecos. Saturno llega para poner orden, restricciones y control en una de las casas más importantes de la carta natal. Esto indica que será un año muy duro para Guatemala y los guatemaltecos, donde habrá restricciones, control, leyes nuevas, subidas de precio. Realmente es un año negro y difícil y complicado para este presidente. Neptuno, el planeta de la oscuridad, de las nieblas y mentiras, se encuentra en la casa 5. Debo decir que se hará todo lo posible para hacer de este gobierno una oposición feroz y complicada. He completado este informe de Guatemala con unos tránsitos muy complicados este año para el mes de octubre, que aquí les voy a dejar el gráfico, y como podéis ver en este mismo, lo más llamativo es el tránsito de Sol, Lilith y el nodo sur por el medio cielo. El medio cielo es como un escaparate donde se exhibe todo. El Sol es el gobernante y se encuentra haciendo una cuadratura a Marte en la casa 8.
Cuando Marte en tránsito está también justo encima de su Marte natal. Tengo que decir que esta es una de las cuadraturas más complicadas dentro de la astrología porque no dice nada bueno, y más cuando el nodo sur se encuentra transitando por su medio cielo. Puedo indicar el medio cielo y ese nodo sur indican una puerta del pasado que está a punto de cerrarse para siempre, que en este caso puede ser por su estadía en la presidencia de este presidente o que su vida peligra de una manera muy pero muy seria. También esa cuadratura de Plutón en tránsito por la casa 2 también puede indicar una caída inminente por cualquier causa. Esperaremos y veremos. Esto es todo lo que he hecho con respecto a la situación de estos países, y como veis, un trabajo largo. Me ha costado todo el día hacer todo este análisis para que pudierais tenerlo hoy, y sobre todo, como podéis ver, nada fácil lo que está viviendo Latinoamérica y aún lo que falta. Vamos a saludar a mis seguidores alrededor del mundo y quiero enviarle un beso muy grande a Graciela Di Diego en Argentina, a Neldy Rivas en Venezuela, con un saludo muy especial para ella. Preciosa, te mando un beso y gracias por siempre estar presente. Para Odilia Mantilla en Colombia y para Margarita Domínguez en Aguascalientes, México. Para todos ellos, un beso grandote, que Dios me los bendiga y gracias por estar cada semana apoyándome con mis vídeos. Vamos a ver las cartas y vamos a ver primeramente a Colombia. ¿Qué dicen las cartas para Colombia? En todo este proceso que no lo tiene nada fácil Petro, y más de esa oposición del Sol con Plutón en la casa 12 precisamente, que es la casa de los encierros. Vamos a ver, y de los enemigos ocultos. Vamos a ver qué dicen las cartas y de las enfermedades graves. Vamos a ver qué dicen las cartas para Colombia. Para Colombia tenemos una torre con una emperatriz, indicando que empiezan a caerse situaciones que por los momentos se veían sólidas, pero no lo son. Y todo lo que se había prometido pues quedará en agua de borraja, como dicen en mi pueblo. Vamos a ver, Colombia abre con la rueda de la fortuna, indicando un cambio que viene a nivel de las relaciones con el mundo y la ayuda que esta persona pueda buscar, en este caso su presidente, para que pueda mantener este gobierno hasta donde lo quiera mantener. Un ciclo nuevo que se abre, pero como dice ese loco, este ciclo tiene que ser con los pies bien puestos sobre la tierra, porque si no la situación no te llevará a ninguna parte. Situaciones que por los momentos pueden quedarse bloqueadas y las ilusiones de este pueblo pues pasarán precisamente a paralizarse y a dejar de creer en lo que en un momento se creyó y en su programa de gobierno. La justicia con el Sol, hablando de leyes que se aprueban y situaciones en las que Petro, que es el presidente, pudiera salir mal parado porque puedan removerlo o intentar hacerlo de su puesto. La luna son pues situaciones ocultas que están a punto de salir a la luz, y esto trae como consecuencia que puedan existir dos caminos, dos situaciones o dos posibilidades que hagan realmente que este gobierno con la carta de la muerte desaparezca y se transforme toda la situación en Colombia. Es un proceso lento que no va a ser todavía, dicen las cartas, que esto pudiera ser en 9 meses o a partir del mes 9, donde todo comienza a partir de allí a acelerarse. Una mujer gana protagonismo en Colombia, y una mujer donde pueda llevar la batuta de todo lo que pueda hacer todo este proceso en contra de este presidente. La carta de la torre habla de lo que se derrumba,
y lo que se derrumba con fuerza. Y por supuesto lo que podría ser y lo que esto trae, la carta del juicio, movimientos de papeles legales que no se detienen con la carta del carro, nuevos inicios que están a punto de comenzar, este presidente que es Petro justo con la carta del diablo al lado, como lo dije en la carta de su revolución, mostrando su verdadera cara, lo que viene ahora y lo que empieza a implementar para Colombia. Cierra con la carta de la templanza, indicando que todo lo que él tiene pensado hacer este año para Colombia y lo que puede poner en práctica. Por supuesto, una persona que pueda tener al lado como representación y lo que esa carta significa, que es la descripción de la persona con una carta del diablo, ya podemos ver la magnitud de lo que está a punto de suceder también en Colombia y por supuesto las consecuencias que tiene para el pueblo colombiano. Vamos a ver qué dicen las cartas para Ecuador. ¿Qué va a suceder en Ecuador en los próximos tiempos? Porque, como lo dije anteriormente, hay 3 países que pasarán por la misma situación y lo están pasando. Ya veis cómo Argentina está sufriendo una transformación a través de leyes y esto es Júpiter y Urano que ya está sintiéndose los efectos. Vamos a ver qué dicen las cartas para Ecuador. Habla la carta del tiempo y de la fuerza. Ecuador abre con la carta de El Colgado, indicando tiempo de paralización, sacrificio, recesiones o nuevos ciclos que se abren, que por los momentos están parados por toda la situación que está pasando. El carro habla de avances y el sol indica que en este caso puede ser el presidente, los avances que este señor pueda tener a nivel de implementar leyes e instaurar una situación diferente a lo que viene siendo Ecuador hasta los últimos tiempos. La carta de la justicia, leyes que pueden ser polémicas, pero que pueden ser leyes que van a llenar de ilusión al pueblo ecuatoriano, y esto es interesante, nuevos inicios que vienen de la mano de esas leyes que este nuevo presidente está a punto de instaurar. La carta de la justicia, del juicio, habla con la carta de la emperatriz de éxitos, de triunfos, de empezar a sembrar todo para recoger luego, y esta debe ser su cometido. 2 caminos, 2 opciones o 2 posibilidades o 2 acuerdos a los que puedan llegar. Y hablamos de esta mujer de la que hablamos en su carta de Ecuador, que puede ser una mujer que vaya a ser relevante en los próximos tiempos. Esta mujer puede traer cambios o indicar cambios para inducir cambios para Colombia. No sabemos si estos cambios pueden ser positivos o negativos, pero fíjense, con la rueda de la fortuna y la muerte indicamos un ciclo de 10 a 15 años que se acaba para Ecuador, para dar inicio a uno nuevo. La carta de la torre habla de situaciones que se puedan derrumbar, pero con violencia, o lo intentará, donde pueda privar la carta de la inteligencia de este señor, en todo caso la sabiduría con el que sepa manejar toda la situación allí en Ecuador. Y esto es interesante también, la carta del mundo indicando que situaciones que vienen de afuera con esta diablo, y esto es todo lo que es narcotráfico, bombas, atentados, todo va a venir de la parte de afuera, de las fronteras ecuatorianas. ¿Qué hay que hacer? Pues aquí lo que hace falta es mano dura y sobre todo sabiduría e inteligencia para llevar al pueblo ecuatoriano a poder salir de todo esto. Tenemos un panorama difícil para Ecuador, y más cerrando con la carta del ermitaño, indicando que es un proceso lento, que esto va para largo, y que es un proceso un tanto lento el que pueda tener Ecuador,
y que puede costar salir. Hay que tener mucho cuidado, por supuesto, con esas fronteras y todo lo que está por venir de afuera. Vamos a ver ahora lo que dicen las cartas para Guatemala. Guatemala, que ha recibido de lleno esa sombra de ese eclipse, y miren todo lo que estaba sucediendo ayer, que estuvieron a punto de, hasta pensaron que pudiera ser un alzamiento militar, y a la final el presidente juró, pero bueno, no sabemos cuánto tiempo puede permanecer allí, y con todo lo que yo he visto. Vamos a ver qué dicen las cartas para Guatemala. Guatemala, el ermitaño habla de lentitud en todos los procesos y puede haber una situación malísima a nivel económico. Ya ellos económicamente, por supuesto, no están bien, y esta situación para peor. Guatemala abre con la carta de la Rueda de la Fortuna, indicando este nuevo ciclo que están abriendo, con la carta del mundo, donde los países puedan pues estar bienvenidos para ayudar a este país centroamericano. Y la carta de los amantes con el loco habla de dos vertientes o dos situaciones, pero todos esos cambios que están intentando implementar con la carta de la torre indica que pueden haber situaciones que puedan socavar realmente todo lo que es los cimientos de este nuevo gobierno que está comenzando. ¿Por qué? Porque esa torre habla de lo inesperado y de los cambios imprevistos o que suceden sin previo aviso. La carta de la fuerza habla de sabiduría para manejar todo esto. Este es el presidente, la carta del emperador, con la carta de la emperatriz al lado, indicando que puede tener ganas este presidente de empezar a sembrar, de empezar a cambiar, de formar leyes, pero necesita mucho apoyo, y este apoyo realmente no lo va a tener, o no lo va a tener fácil. La carta del diablo habla de trampas, mentiras, engaños y situaciones que salen a la luz, y de eventos que no se detienen. Nuevamente pueden haber protestas, como lo dije con su revolución, gente en la calle protestando, y sobre todo esa conjunción que se formará en octubre entre Júpiter y Urano. Esto no es solamente para Ecuador, ni para Argentina, ni Perú. También esto implica para otros países, y esto pues los cambios sociales que están a punto de empezar son inminentes en el mundo. El Sol, que es la vitalidad de este país, junto con la carta de los nuevos inicios. Esto, yo pienso que este presidente quiere comenzar a hacer reformas, a hacer cambios positivos, pero no lo va a tener fácil. Ya se los digo yo, la carta de la muerte con la carta de la luna y la carta de la papisa. Mentiras que salen a la luz. Esto es muy evidente, esta combinación. Cosas ocultas que comienzan a salir a la luz, o mentiras. La carta del colgado con la carta de la justicia, indicando situaciones que puedan quedar paralizadas, o leyes que puedan paralizarse o quitarse por medio de este gobierno. Cierra con la carta del juicio y la carta del ermitaño, indicando lentitud en todo este proceso, o un país que pueda entrar en recesión, en paralización o en estancamiento. Tampoco lo tiene fácil Guatemala. Vamos a sacar varias cartas. Vamos a sacar una carta para Colombia, una carta para Petro, otra para Ecuador y para su presidente, y otra para Guatemala y su presidente. Vamos a ver para Colombia lo que se aproxima en los próximos tiempos. Bueno, ustedes mismos lo están viendo. La carta del diablo. Como yo siempre digo, no hay más preguntas, señoría. Esta carta habla de todo lo malo. De todo lo malo que podáis imaginar. Todo. Fenómenos atmosféricos, situaciones de, nuevamente, la guerrilla levantándose, atentados, revueltas, gente en la calle.
Para Petro, en los próximos tiempos, paralización y estancamiento. Para Ecuador, salen dos cartas. Tenemos la carta de los amantes y la carta de la emperatriz. Todo lo que está sembrando este señor o lo que va a comenzar a sembrar puede dar frutos, pero tendrá que decidir entre dos situaciones o negociar. Para su presidente, la carta del carro, avance en todo lo que se ha propuesto. Para Guatemala, la estrella, la ilusión y la esperanza con la que comienza este nuevo gobierno. Y para su presidente, que es el mismo, el emperador, sacamos otra carta, el tiempo, el señor del tiempo, indicando que esto no lo tiene fácil y que le costará muchísimo llegar a sus objetivos con ese ermitaño ralentizando todo. ¿Qué pasará a partir de octubre con este presidente? Cambios inminentes en este gobierno o para este gobierno. Eso a partir de esa conjunción Júpiter-Urano y sobre todo cuando este señor tenga esa cuadratura del Sol a Marte en la casa 8. Así que así está el panorama, así tenemos la situación para Colombia. No tengo por los momentos nada bueno que decir, muy a mi pesar, y lo siento realmente por los colombianos porque vienen días un poco complicados donde realmente se comiencen a caer las caretas de muchos y muchas. Y sobre todo que al estar el diablo de por medio siempre tengo que ir con cuidado porque el diablo es lo más malo. Y para Ecuador, pues este presidente tampoco lo tendrá fácil y más lidiar con el narcotráfico o con gente muy armada. Es difícil y más en un país donde de un día para otro puede existir una guerra civil, la gente en la calle y nuevamente estos grupos puedan hacerse con el poder. Y con Guatemala este presidente muy difícil lo tiene. Y más permanecer en el poder. Pero así es el mundo, así está en estos momentos y más con ese eclipse como afectó de lleno a Guatemala y ya lo dije, 6 años estarán afectados por este eclipse. No solamente él, sino también todos los países y todos los cambios sociales, políticos que están a punto de suceder. Yo lo siento. Ser portadora de malas noticias, pero ya veis cómo están las noticias con todo esto. Yo simplemente soy una estudiosa de las estrellas, de los planetas y del tarot. Y lo pongo a vuestra disposición para que estéis informados. Lo demás queda de parte de todos los seres humanos con despertar de este letargo y que los elegidos por el pueblo puedan hacer un trabajo más o menos bien. Pero ya sabemos cómo es todo esto y cómo es la política. No vamos a entrar allí, pero cada país, como decía uno por allí, cada país tiene los gobernantes que se merecen. Y es lo que está sucediendo. Y todo lo que ha sucedido en Latinoamérica con este socialismo científico del siglo XXI. Esto es todo por hoy. No quiero despedirme sin antes, por supuesto, volver a recalcar Katiuska Romero, Tarot y Astrología, no pide dinero por ninguna red social ni tampoco por mi canal de YouTube. Así que por favor, agradezco que las personas que reciban este mensaje me los hagáis llegar para que nosotros podamos tomar las medidas necesarias en contra de estas personas. Y por supuesto, dejarles un mensaje de amor, de luz y de esperanza en medio de toda esta oscuridad que se está viviendo, porque cada día somos más y somos más almas despiertas ante este despertar de conciencia y expansión de conciencia. Y es lo que la Pachamama necesita. Ya sabéis, cuidemos nuestros niños y todos los niños del mundo. Quererlos, educarlos con valores familiares que los haga hombres grandes en un futuro. Os mando un beso grande. Nos vemos el domingo con los horóscopos semanales. Que Dios los bendiga.